Estamos ahora con el señor José Luis Aliaga, director gerente general de la organización Supera, y vamos a hablar sobre un tema que creo que va a ser de bastante interés para todos ustedes. ¿Cuáles son las claves para lograr el ascenso dentro de su organización? Buenas noches, bienvenido nuevamente, José Luis. Un gusto estar contigo. Gracias Luis. Muy agradecido por la invitación nuevamente. Y bueno, antes de empezar la entrevista, gentilmente nos has traído un par de invitaciones. El secreto de los triunfadores, explícanos, es una ponencia que van a hacer ustedes. Lo que pasa es que Supera tiene dos divisiones, una división de consultoría para atender a las grandes empresas corporativas y tenemos una división de personas que atiende a los emprendedores, a las familias en general. Y este jueves 16 de mayo, en la Biblioteca Nacional del Perú, vamos a hacer una conferencia de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, para compartir algunas ideas que son producto de una síntesis de aprendizaje de más de una década, analizando personajes muy ilustres, no solamente peruanos, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Y la idea es compartir esas ideas para que las personas puedan inspirarse y a partir de esa inspiración, recordemos que la admiración precede a la inspiración y la inspiración precede a la transformación, ¿no? Entonces, ese es un tema... El secreto de los triunfadores va a ser... Bueno, tenemos 2 entradas acá, las personas que, digamos, entren al Facebook de Punto Económico, que es Perú Punto Económico. Las 2 primeras personas se llevarían pues las entradas. Ahí producción va a estar atento a quiénes son estas 2 primeras personas con un correo para poder entregarles las entradas. Y aquellas que quieran hacerlo, pueden comprarlo, pueden ir a Teleticket de Wong y Metro. De acuerdo. Sí. ¿Cuáles son las claves para lograr el ascenso? Mira, hay muchas ideas, muchas teorías, muchas experiencias diversas, pero a mí la que más me gusta de todas es la que usa Warren Buffett. Asumiendo que todo el mundo quiere llegar a ser presidente ejecutivo en una empresa, entonces la pregunta es, ¿qué características tiene ese presidente ejecutivo? Entonces creo que de todo lo que hemos podido investigar nosotros, la que a mí personalmente me encanta es la que Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos, dueño de Berkshire Hathaway, dueño de Gillette, American Express, Coca-Cola, recientemente IBM, el oráculo de Omaha, coloca como características de estos gerentes generales, CEOs o presidentes ejecutivos. Son 3 fundamentalmente, y en este orden, ¿no? La primera es honestidad. Increíblemente, la gran mayoría de personas cree que la honestidad no es rentable. Y el dinero grande siempre está en el lado de la honestidad. Y lo que me refiero con la honestidad es que muy pocas personas logran distinguir que la solvencia moral es mucho más importante que la solvencia económica de lejos. Y que la reputación de una persona se puede tardar en construir 20 años, pero se puede perder en 20 minutos. Por lo tanto, las personas que normalmente comprenden que su solvencia moral es probablemente su más grande activo, lo cuidan como oro. Y en ese sentido tiene que ver pues el cumplimiento de la palabra, librarse de las tentaciones carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué tan buena es mi reputación, por ejemplo, con mi pareja? ¿Qué tan buena es mi reputación con mis hijos? ¿Qué tan buena es mi reputación con mis colaboradores? Así como una empresa cuida su reputación y se dice que es uno de los activos más importantes, en forma análoga, la reputación de un ejecutivo es probablemente su más grande activo. Ahora, eso es importante y se puede aterrizar fácilmente en los negocios, por ejemplo, cuando existen las sociedades. Es decir, un inversionista, por ejemplo, que viene de un país extranjero, va a querer aliarse con alguien que tenga reputación en el país. Totalmente. Con lo cual, no necesariamente, digamos, se necesitan grandes capitales económicos, pero sí, digamos, personas con alta reputación, de alta confiabilidad, bastante honestos, para que sepas efectivamente que van a tener los intereses alineados y que no van a jugarte en contra. Totalmente. Igual internamente, o sea, parte de la gente que ha crecido económicamente, hablando en el mundo empresarial, es porque ha hecho alianzas y esas alianzas implican que la gente realmente quiere aliarse contigo porque tienes una buena reputación y has cuidado. Totalmente. Por eso es que la honestidad es probablemente el pilar fundamental, la solvencia moral es el pilar fundamental de cualquier progreso sostenido, ¿no? Sostenido, porque yo puedo llegar a la cima, pero tan rápido como llegue a la cima me puedo caer. Y la idea es quienes llegan a la cima y se sostienen en el tiempo. Por eso Warren Buffett, cuando habla de sus presidentes ejecutivos, la variable número 1 que él busca es honestidad. ¿Para qué? Para poder dormir tranquilo. Un accionista quiere dormir tranquilo. Porque entonces, la persona puede ser un gestor excelente, pero si finalmente hace lo que hizo Enron, por ejemplo, digamos, empresas que maquillaban su contabilidad o inclusive falsificar en algún caso Parmalat documentos. Totalmente. Y sobre todo es muy importante esta variable, sobre todo cuando tienes algunas veces incentivos perversos
del propio modelo de negocio. Por ejemplo, cuando contratas a un gerente y lo premias, por decir algo, por las ventas, y de repente el incentivo es tan perverso que y si no tienes sólida esta variable, vas a caer en la tentación de maquillar los números. Entonces el tema de la honestidad es muy importante. El segundo componente es la capacidad. Y la capacidad tiene que ver con la capacidad que tiene un ser humano para agregar valor, que es diferente al tema de antigüedad, tiempo, que es el mínimo común denominador de la gran mayoría de personas que trabajan en las empresas. La gente cree que se merece un mejor salario o una mejor posición porque tiene 10 años trabajando o tiene 15 años en la empresa. No tiene nada que ver la antigüedad ni el tiempo con el valor que agregas. Si yo quiero ser el próximo gerente de esta división, yo tengo que preguntarme cómo hago para duplicar el valor que yo agrego. Esto es muy similar a una empresa que quiere ganar participación de mercado. ¿Cómo hace esta empresa para ganar participación de mercado? Tiene que agregar mayor valor a los clientes. Entonces, de forma análoga, una persona que está al interior de una organización tiene que siempre preguntarse ¿cómo puedo hacer yo para agregar más valor? Más valor a mi jefe, más valor a mis colaboradores, más valor a mis colegas, más valor a mis clientes. Permanentemente esa es la pregunta. Si quiero duplicar mi sueldo, no debo preguntarme por qué no gano más. Hay gente que me dice, señor, yo gano 10 años lo mismo. Y me dice, ¿y eso es lo máximo que paga mi empresa? Le digo, no, discúlpame, esa no es la verdad. Eso es lo máximo que te pagan a ti. Seguramente en tu empresa hay alguien que gana más que tú. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces tú para agregar el doble o el triple, el cuádruple del valor que actualmente estás entregando? Y para que la gente nos entienda, pongan un ejemplo, por favor, José Luis, con respecto al tema de agregar valor, para que la gente nos entienda y sepa exactamente qué implica agregar valor. Por ejemplo, muchas personas se conforman con hacer lo que su jefe le dice. Y cuando la persona es una persona que es muy proactiva, que está pensando en agregar valor, siempre está yendo un paso más, un paso adelante. Eso es como la historia de aquella persona que le dijo a alguien, oye, ¿puedes ir a comprarme una papaya? Y la persona volvió y dijo, señor, no hay papaya. Y él se quejaba de por qué no le aumentaban el sueldo. Hasta que vino y le dijo, espérame acá, tú tienes 10 años acá, voy a traer a esta otra persona que acaba de ingresar a la empresa, así que le voy a pedir por favor que vaya también a buscar papaya del mismo lugar que tú has buscado. Lo manda, vuelve y dice, señor, no hay papaya, pero tiene usted sandía, tiene melón, tiene melocotón, tiene esto, y si compra esto de acá, tiene una oferta increíble, así que por favor tiene todas estas alternativas. La diferencia entre uno y otro es obvia. Uno agregó más valor a la toma de decisiones y el otro simplemente se quedó en lo que le dijeron que hiciera. Y es la gran mayoría de personas. Se quedan en ese estado. Ahora, hay un tema importante. La capacidad tradicionalmente se ha considerado como la capacidad técnica para poder progresar. Hoy en día hay dos tipos de competencias fundamentales, la competencia técnica y la competencia humana. La gran mayoría de personas cree todavía que la competencia técnica es la fuente de su progreso. Miren, eso no es más. Es como pensar que el IQ tradicional es la clave del éxito de la persona, y eso ya no es así. El coeficiente intelectual. El coeficiente emocional, que está asociado más bien a las competencias humanas y no necesariamente a las técnicas, es realmente un punto fundamental a desarrollar. Ahí me gustaría poner un ejemplo para que la gente también nos entienda bastante claro. A veces las personas piensan, por ejemplo, que los gerentes agregan más valor que la gente que está debajo. Pero lo que está sucediendo cada vez más es que las organizaciones están comenzando a identificar claramente cuáles son los key players, cuáles son los jugadores clave dentro de una organización, que no necesariamente son los gerentes. Puede ser un jefe de abajo y existe caso, por ejemplo, en el caso comercial se ve esto. Puede haber un gerente comercial, puede haber un jefe, un supervisor de account manager, de ejecutivos comerciales, pero puede ser que este supervisor, este jefe de ejecutivos comerciales esté agregando 1000 veces más valor porque si él se va, todos los ejecutivos lo acompañan. Y probablemente la empresa entienda y sepa que esta persona es un key player, que es el core, digamos, que es el corazón del área comercial. El gerente comercial puede dar las estadísticas, puede, digamos, definir la estrategia, pero sin esa persona clave no va a ir a ningún lado. Con lo cual es muy probable que si este jefe mantiene el valor agregando valor a la empresa, puede llegar muy lejos en el futuro. Totalmente. Por eso es que muchas empresas hoy identifican a sus key players para poder darles líneas de carrera y mantenerlos motivados, de tal forma que esas personas puedan desarrollarse y seguir agregando valor. Es más, en muchas organizaciones hay key players que no necesariamente tienen personas a cargo. Y por su función
Lo que pasa es que cuando uno analiza una empresa, mucha gente cree que se debe llevar por el organigrama. Es un error. El organigrama es como es una foto, pero la película de la empresa no se ve en la foto. Se ve en las rutas críticas, en los procesos para atender al cliente, para servir al cliente, qué sé yo. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, uno puede tener un clip player en el nivel 4 o 5 de la organización y esa pieza es fundamental, esa persona es fundamental. Y a esas personas hay que identificarlas para poder desarrollarlas, retenerlas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y es parte de una de las características que también tiene que tener un director ejecutivo, un gerente general, que es la capacidad de identificar a las personas claves dentro de una organización. Totalmente. Los principales ejecutivos que yo he tenido la oportunidad de conocer tienen una característica. Normalmente ellos mismos invierten mucho tiempo en identificar al talento humano, a los futuros apóstoles de la organización, que van a ser los que finalmente van a viabilizar el negocio de largo plazo, ¿no? Entonces, esa es una función que no se debe relegar o delegar a recursos humanos solamente, sino que más bien que recursos humanos, con el apoyo del CEO, del presidente de la compañía, cuando tiene el ojo para ver esto, se da cuenta que esto es una cosa fundamental para el sostenimiento del modelo de negocio, ¿no? De acuerdo. Y finalmente el tercer aspecto, lo primero es honestidad, segundo es capacidad, el tercero es amor por el trabajo. Mira, normalmente yo no conozco a ninguna persona que no haya progresado en forma vertiginosa, que no sea apasionado. No he encontrado hasta ahora. Es una persona que es apasionada. Y cuando digo amor por el trabajo, me refiero a una persona que ama lo que está haciendo. La gran mayoría de personas no ama lo que hace. Y por eso es que no son apasionados, por eso es que no se entusiasman. Y mucha gente se levanta de su cama con esfuerzo. A los que nos están escuchando, si tú te levantas con esfuerzo de tu cama para trabajar, mi amigo, estás en un lugar inadecuado, estás en el puesto inadecuado. No conozco una persona que sea exitosa que vive en base al esfuerzo. Dicen que esfuerzo es éxito. Yo lo voy a dudar. Y no porque esté en contra, sino porque el esfuerzo permanente es una vida llena de dolor. Voy a hablar de entusiasmo. ¿Cuándo yo dejo el esfuerzo y lo transformo en entusiasmo? Cuando comprendo los beneficios de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo me quiero levantar a hacer deporte y pienso que voy a quitarme el sueño, voy a perder eso, voy a perder lo otro, siento esfuerzo. Pero si yo visualizo todos los beneficios, ya el esfuerzo se transforma en entusiasmo. ¿Quiénes son las personas más entusiastas? Aquellas personas que aman lo que están haciendo. Cuando amas lo que haces, ya no es trabajo, es un hobby. Y esas personas son las que más progresan normalmente. Y ahí hay un tema bien importante que tiene que ver con la forma en que la gente suele elegir un trabajo, porque estamos hablando acá de claves para lograr un ascenso. Totalmente. Es fundamental que cuando una persona sale al mercado laboral, sobre todo los chicos que están saliendo del mercado laboral y tienen la posibilidad de tener dos trabajos, uno en donde puedes ganar probablemente mucho y jalar mucho, pero no vas a estar feliz, y el otro en donde vas a estar feliz y en realidad podrías agregar mucho valor. Digamos, creo que con lo que has dicho es fácil entender cuál es la elección perfecta, digamos, ¿no? Totalmente. Una es de corto plazo. Así es. La otra es de largo plazo. Esto es como el compounding effect o el efecto compuesto del interés. Es como preguntarle a la persona, a ver, ¿qué prefieres tú hoy? ¿1.000.000 de soles en cash o te doy una monedita de 1 centavo de sol, pero que todos los días se compone al doble, al doble, al doble? Es como la historia del creador del ajedrez, que le dijo al rey, señor, esta es mi obra, esto es lo que he creado, este es el ajedrez. Al rey le encantó a tal punto que le dijo, pídeme lo que quieres. Así que el creador del ajedrez le dijo, muy fácil, deme por favor por cada cuadradito, el primer cuadrito 1 grano de arroz y en los siguientes deme el doble. El rey pensó que era nada lo que le estaba pidiendo. Cuando trajo al ministro de Economía, literalmente era la riqueza del planeta. Lo que quiero decir con esto es que la persona, cuando ama lo que hace, avanza a paso geométrico. Así es. En cambio, la persona, cuando se va por el dinero, si bien al inicio puede parecer mayor, de largo plazo el avance no es lineal, o sea, no hay avance, o es ligeramente en pendiente. José Luis, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias. Espero que les haya servido, amigos, estas claves para lograr ascensos. Son 3 claves fundamentales, la van a tener también en el Facebook, como siempre, del programa. Adicionalmente, estas 2 entradas que gentilmente José Luis nos está regalando. Volvemos en la tercera parte del programa.